Arratsaldeon, buenas tardes. Hoy nos adentramos en la séptima jornada de la Liga Iberdrola, partido que enfrenta al Athletic y al Villarreal. Las rojiblancas enlazan 4 partidos sin perder y quieren dar continuidad a esa buena dinámica. Arratsaldeon lezamatik, gaurkoan Iberdrola ligari dagokion 7. jardunaldia izango dugu ikusgai. Athletic eta Villarreal izango ditugu nor baino nor. Zurigorriek 4 jardunaldi daramatzate galdu gabe eta bolada on hori luzatu nahi dute gaurko arrats honetan. Ahora, antes de adentrarnos en el partido, conozcamos los 11 por parte del Athletic. Estas son las 11 jugadoras escogidas por Irai Iturregui. María Asun Quiñones en portería, línea de 4 para Moraza, Vanessa Gimbert, Valdezate y Naro Uriarte. Centro del campo para Itxaso y Marta Unzué. Banda izquierda para Erika, derecha para Ane Azcona. Enlazará Yulema Corres. En punta de ataque, Ainise Barea Peque. En el banquillo esperarán su oportunidad de la Nava, Garasi Eunate, Lucía García, Paula Arana, Mariana Cerro y Zubieta. Parte del Villarreal, Sara Monforte forma con Alonso en portería, línea de 4 para Soldevilla, Laura Mata, Irene Míguelez y Oli. Centro del campo para Bea Prados, Ainhoa y Medina. En punta de ataque formarán Vera Rico, Seila Guijarro y Pinel. El banquillo estará formado por Carla, Aisa Salvador, Jiménez, Cienfu, Laura Arroyo, Zaira Belén, Estefa y Sara Bermel. Ya podemos ver a las 22 protagonistas en el terreno de juego, pero no nos olvidemos de la señora colegiada. Hoy dirigirá el partido María Eugenia Gil Soriano. Deseamos la mejor de las suertes. Las jugadoras tanto del Athletic como del Villarreal formando para los medios gráficos. Nos quedan pocos minutos para que el partido eche a andar. Esan bezala, gaurkoan ligari dagokion 7. jardunaldia izango dugu ikusgai. Athleticek 4 jardunaldi jarraian daramatza galdu gabe, 13 puntu dituzte. Eta 8. postuan daude klasifikazioan. 9 gol egin dituzte eta 3 baino ez dituzte jaso Iraia Iturregiren neskek. Beraz, atzean sendoari dira, aurrean golak egitea falta zaie, hori falta izan zitzaien aurreko partidan, azken partidan, Sevillaren aurka utzean berdindu baitzuten, aukerak izan zituzten, azken pausotzoa, baino ez zitzaien falta izan. Golaren arduradun, Julema eta Azkona batez ere 3 gol egin dituzte biek ala biek, Pekek 2 egin ditu eta Garasi Muruak bakarra. En cuanto al Villarreal, son 14º en Liga y únicamente tienen 4 puntitos. Vienen de jornada de descanso y la última jornada perdieron contra la Real Sociedad. Por lo tanto, buscan mejorar sensaciones e ir escalando poquito a poquito en la clasificación. Hoy es un partido histórico, puesto que el Villarreal es la primera vez que pisa Lezama. Partido histórico, pues, primer enfrentamiento directo entre Athletic y Villarreal. Tenemos a las capitanas de ambos equipos formando junto con la colegiada. Últimos mensajes de ánimo entre las jugadoras rojiblancas. Ya tenemos formando al cuadro valenciano y parece que pondrá el balón en juego el equipo de fuera, el valenciano, el Villarreal. Lo hará mediante a su delantera, a Seila Guijarro. Un Villarreal que tiene muchos problemas con el gol, únicamente ha hecho un gol a favor. En cambio, ha recibido 14 goles. Por lo tanto, si hoy quieren sacar los 3 puntos de Lezama, tendrán que cerrar mucho mejor su arco. Grito de ánimo característico de las rojiblancas. Ya forman en el terreno de juego. Partida hasteko gutxi geratzen zaigu Jaun Andreok. Zurigorriak dagoeneko kokatuak dira berdegunean. Lehen baloia betza Villarrealen aldekoa izango da. Epailea guztia ikuskatzen ari da, marraztainak ere erlojua begiratzen. Partida hasteko gutxi falta da, ordularia begiratu du. Epai Andereak txistu aio du, partida hasi da dagoeneko Lezaman. Balón largo buscando la espalda de Moraza, balón que se pierde en línea de fondo, ningún tipo de problema para la zaga rojiblanca. Será balón en saque de puerta para el equipo que dirige Irai Iturregui. El Villarreal que intenta adelantar la presión, ahora sí. El Athletic asumirá riesgos y juega desde atrás. Valdezate vuelve a jugar con María Asun. Presión alta del Villarreal. Se la quita de encima la Onda Rivitarra. Juega con la cabeza Marta Unzué. Balón que se pierde en línea lateral. Será saque de banda a favor del Villarreal.
saque de banda que pondrá en juego por la izquierda Olivia. Movimientos de Ainhoa y de Pinel. Sí, decide jugar en largo buscando a Guijarro. Guijarro con Ollane Valdezate y Chaso que no consigue conectar con Ane Azcona. Juega Ainhoa, cambia la orientación del juego, despeja Moraza, juega Ane Azcona. Ane Azcona intentaba proteger el balón. Problemas para el Athletic. Ha salido muy bien el Villarreal, continúa el ataque por izquierda Olivia, centro con la izquierda, despeja la de Trápaga, despeja Ollane Valdezate, Yulema toca de cabeza, duelo en el centro del campo, Yulema que se hace fuerte, consigue llevarse el esférico, falta en el centro del campo a favor del Athletic. Un Villarreal que en este primer minuto de juego ha dejado muy claras sus preferencias, intenta subir la línea de defensa muy alto para intentar robar cuanto más cerca de la portería, María su mejor. Juega por la izquierda, primer toque de Moraza, toda la ventaja la tiene la defensa del Villarreal. Se la quitan de encima. Fue intentando poner sentido el balón que no tiene dueño, la baja Erika Vázquez, la veterana la protege, intentaba jugar con Ainhoa Vicente Moraza, no se entendieron las dos jugadoras de banda izquierda. Será saque de banda a favor del Villarreal. Como veníamos diciendo, un Villarreal recién ascendido a esta Liga Iberdrola, que se está encontrando con muchos problemas en las primeras jornadas. Marta Unzué filtra buscando a Peque, Peque intentaba tocar en el primer toque con Ane Azcona, recupera el Villarreal. Juega en largo buscando a Guijarro, toda la ventaja la tiene Vanessa Gimbert, la pide María Quiñones. La pelota llega mansa a las manos de la Onda Ribitarra, que juega con Ollane Valdezate. Nuevamente presión adelantada del Villarreal, sale fácil el Athletic, Ane Azcona juega por dentro con Marta Unzué, presión, buena presión ahora efectiva por parte del Villarreal. Gana en el centro del campo, no hay falta, cuidado porque puede haber peligro. Medina pierde el balón, Ane Azcona que lanza la contra, cuidado que puede haber peligro. En la izquierda tiene a Yulema Corres, pase al hueco buscando a Yulema, el pase se queda atrás, el Athletic tendrá que hacerlo en estático. Yulema se perfila, retrasa el balón buscando a Nara Uriarte, la de Baquio, juega a la derecha con Aini Sebaria, con Peque, la de Arrigorriaga tiene delante a Olivia, se mete hacia adentro, se filtra hacia la izquierda, pase a la izquierda buscando a Erika, se adelanta la zaguera, aún así el balón continúa siendo de Erika Vázquez, la pierde ante Irene Migueles, la canterana del Villarreal, juega por derecha, balón atrás, parece que el Villarreal quiere ralentizar el ritmo del partido, juega Lara Mata, jugando las dos centrales del conjunto valenciano, y hará un nuevo ataque Lara Mata, juega hacia atrás con Sol de Villa, esta encuentra a Oli en la izquierda, tiene la ayuda de Pinel, buena presión de Ane Azcona, se zafa bien Oli, juega por dentro con Ainhoa, Ainhoa sometida a la presión de Itxaso Uriarte, la gasteiztarra, continúa la presión, juega con Pinel, Pinel tiene delante a Nara Uriarte, buena presión del conjunto rojiblanco, cuidado que Ainhoa quería filtrar buscando a Pinel, balón que despeja Nara Uriarte, pugna en el centro del campo entre Ane Azcona y Ainhoa, muy inteligente la navarra, despeja Ollane Valdezate, balón que protege Sol de Villa, la ex de la Real, balón que llega manso a las piernas de Alonso. Lau minutu joan zaizkigu dagoeneko lezaman, Athletic eta Villarreal nor baino nor ditugu, zelai erdian Ainhoak mugituko du baloia, Sol de Villarekin jokatuko du, burua altxadu Realeko jokalari hoiak, eskerrean Oliren laguntza dauka, atzera jokatu du Sol de Villak, Oli, orain kapitaneakin, Laura Matarekin, pase askuinera, gaztearen bila, Beira Rikoren bila, mazazpi urteko jokalaria Rubian hasitakoa. Azkenean ematen du Beira izan dela baloia ukitzen azkena. Eskerregaletik alboko sakea izango du alde Athleticek. Morazak jarriko du baloia jokoan, ez dago mugimendurik aurretik, beraz aurrera jokatzea erabaki du Ainhoa Vicente Morazak, Yulema Corresek bildu du baloi horik, gutxira ondio baloia betzak Athletiki, Pinel, eskuinera jokatu du Irene Miguelezekin, metroak aurretik dauzka Irene Miguelezek, zelai erdiko marra pasadu, baloia sakonean beste gazterentzat, Bera Rikorentzat, alboan veterana dauka Vanessa Gimbert, bikain baliatu du bere gorputza, Vanessa Gimbertek esperientzia handiko jokalaria da, atzelaria aurrean gaztetxoa zeukan, esperientzia hori baliatu du, ateko sakea behartzeko, inolako presarik gabe orain, Athletic ateko sakea mugitzeko, barrutik egingo du Mariasun Quiñonesekin, Itxasorekin jokatu du Quiñonesek, luze jokatuko orain
Hondarribiarrak, Lezamako zerura baloia, ez da iritsiko Julema Korrez, Irene Miguelez, baloia berreskuratuko du Morazak, ez du ongilo baloi hori, Miguelezek borrokatuko du, será saque de banda a favor del Athletic. Jugará Ainhoa Vicente Moraza, pide apoyos, tendrá que retrasar el balón, buscando a Yane Valdezate, la de Trápaga tiene espacio, aún así decide jugar hacia atrás, buscando a María Son Quiñones, nuevamente Ollane Valdezate. Nahara Uriarte, conexión entre las dos jóvenes, nuevamente Valdezate, Athletic moviendo el balón de derecha a izquierda sin ningún tipo de prisa. Vanessa Gimbert juega por dentro con la Gasteiztarra, con Itxaso Uriarte. Itxaso Uriarte se mueve, vuelve a jugar con Vanessa Gimbert. Itxaso Uriarte con metros, el Villarreal muy replegado, 10 de sus jugadoras metidas en campo propio. La única presionando, Sheila Guijarro. Nahara Uriarte levanta la cabeza. Gesto amago de Nahara Uriarte, que tiene que volver a jugar atrás. Buscando a Yane Valdezate, que cambia de orientación. Buen control de Vicente Moraza, que con el control deja atrás a una rival. Pase con el exterior buscando a Julema Corres. Cuidado que puede haber peligro. Julema se perfila, juega en corto con Peque. Y gol, 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 gol. De Ainise Barea, gol de Peque, minuto 7 de partido. El Lezama se perfila, la de Arrigorriaga al borde del área. Lanzamiento lejano de Ainise Barea, al que no puede hacer nada Alonso. Minuto 7 de partido. El Lezama se adelanta el Athletic. Athletic 1, Villarreal 0. Gol de Ainise Barea, gol de Peque. Gola egitea lortu du Ainise Bareak. Zazpigarren minutuan Julema Korresen baloia jaso du. Ari hartzean, honek ez du birritan pentsatu, bueltardia eman du, Jaurtik eta Ainise Bareak ezin izan dozer egin Alonsok. Zazpigarren minutua Lezamatik, Athleticek bat, Villarrealek huts. Gol tempranero del Athletic, que sigue atacando, se anticipa ahora la defensa del Villarreal, juega en el centro del campo Guijarro, se lanza al ataque el Villarreal, no tiene opciones de pase Guijarro, tiene que jugar atrás con Soldevilla. Olivia tiene la presión de Ane Azcona, vuelve a jugar Patricia Soldevilla. Lara Mata. El Athletic que repliega ahora, deja metros al Villarreal para pensar. La capitana filtra el balón por dentro. Irene Miguelez al ataque. Rico y Vanessa Gimbert en el duelo. Será nuevamente saque de puerta, buscando María Son Quiñones. Un Athletic se ha adelantado muy pronto en el marcador. Veníamos comentando que el Villarreal tenía problemas atrás. Primera ocasión del partido para el Athletic. Primer lanzamiento lejano de Ainise Barea y primer gol. Y se le ponen las cosas muy de cara. Saca en largo María Son Quiñones, no encuentra a Erika. Balón que se pierde a la altura del banquillo del Athletic. Saque de banda a favor del Villarreal. Moraza despeja. Cuidado porque puede haber peligro. Julema que vuelve a lanzar la contra. Tiene a la derecha Ane Azcona. Cuidado que tiene metros. Pase a la izquierda buscando a Erika. Erika se mete dentro del área. Cuidado que puede hacer gol. Cuidado que puede hacer gol. Chuta con la izquierda Erika. Balón que se pierde a la derecha del palo de Alonso. Muy cerquita el 2-0 del Athletic. Ha entrado perfectamente al partido el conjunto dirigido por la de Loyu, por Iraya Iturregui. Perdona Erika Vázquez. Muy cerquita el 2-0. Juega desde atrás el Villarreal. Alonso con Patricia Soldevilla. Soldevilla tiene metros, aún así decide jugar con su capitana, con Laura Mata. Laura Mata avanza, busca a Guijarro, control con el pecho en el centro del campo. Marta quería ser la más lista, quería irse a por ese control largo. Balón en busca de Nahara Uriarte, que juega hacia atrás con su cancerbera. Con María Son Quiñones, que se quita el balón de encima. Será saque de banda a favor del conjunto valenciano. Un Villarreal que ha salido tímido al terreno de juego de Lezama y que en poco más de 10 minutos podía ir 2-0 perdiendo perfectamente. Guijarro se anticipa, Nahara Uriarte se la quita de encima. Marton fue el segundo intento, despeja y Itxaso Uriarte pelea el balón. Ainise Barea, la goleadora, despeja Lara Mata. Balón que intentaba pelear Itxaso Uriarte, se lleva un golpe en el centro del campo, se la quita de encima Ollane Valdezate.
Aprovecha su cuerpo Erika Vázquez, balón que intentaba controlar a Inise Barea, jugará en el centro del campo Bea Prados. Balón en largo buscando a Vera Rico. La jovencita de 17 años tiene enfrente a Ainhoa Vicente Moraza. Balón que se pierde en línea lateral. Será saque de banda a favor del conjunto local. Pixkanaka metroak irabazten Ainhoa Vicente Moraza. Ez dauka taldekideen mugimendurik. Donostiarrak luze jokatuko du. Erika Vázquezen bila. Baloia galdu du Atletikek Pinel. Zela jordian Bea Ainhoa baloia babestu nahian. Bueltardi eman ez zuen Ainhoak. Itxas Uriarteri helduko ez daio baloi hori, sentzua jarri dio Gasteiztarrak jokaldeari. Naro Uriarte burua altxadu, jokaren ekimena erabat aldatu du. Lara Mataren bizkarra harrapatu nahi zuen, ongi kapitaina lare arasoan jarraituko du Atletikek. Ane Azkona. Ane Azkona are hartzean, area barruan sartuko da. Erdirak eta Ane Azkona. Area txikitik pasada baloi hori, ez du errematatzailerik aurkitu. Alboko sakean galduko da, Villarrealek jarriko du baloia jokoan. Irene Miguelez Arrobiko jokalariak jarriko du baloia jokoan. Ez dauka taldekideen mugimendurik, beraz gorantz jokatzea erabaki du. Patrien kontrola ez da honesan, kontuz Atletikek tokitxarrean berreskuratu baitu baloia. Area barruan Erika berriro ere, area txikian da, Jaurtik eta Soldebilaren gorputzean du Jaurtik eta horrek arriskua urrundu nahian orain. Villarreala arazoekin da. Talde valentziarra, baloia ezin gainetik kendu, ongi Atletik presioan, siguen presionando bien las jugadoras de Iraia. Balón en saque de banda para el Villarreal. Bea Prados jugaba en largo, Ainhoa Vicente Moraza que no conecta bien con el balón. Será nuevo saque de banda a favor del Villarreal. Un Villarreal con claras lagunas defensivas. Al mínimo ataque del Athletic se presiente una sensación de peligro clara en Lezama. Irene Miguelez. Saque de banda no es bueno, corta. Ainhoa Vicente Moraza, Peque pelea el balón. No tenía nada que perder. Despeja Patricia Soldevilla. Será nuevo saque de banda a la altura del banquillo visitante. Nuevamente pondrá Moraza el balón en juego. Gritos de Athletic en Lezama. Público entregado a su equipo. Aramata se la quita de encima. Balón al que intenta llegar Pinel. Problemas para Pinel. Recupera Neazcona. Centro del campo para Marta Unzue. Retrasa el esférico buscando a Yane Valdezate. Esta encuentra a su izquierda Vanessa Gimbert. Pegada a la línea de cal. Moraza juega atrás con Itxas Uriarte que retrasa buscando a Quiñones. Villarreal que poco a poco va ganando metros, que sale de su propio campo. Si el Athletic no evita combinar desde atrás. Narva Uriarte juega con Valdezate, la de Trápaga levanta la cabeza, cambia totalmente el sentido del juego. El pase no es bueno, no llega Arica, balón manso a las piernas de Irene Miguelez. Jugará por derecha el Villarreal, es la propia canterana, juega por dentro con Bea Prados. Bea Rico buscaba filtrar el balón buscando a Medina, toda la ventaja para Vanessa Gimbert. La veterana se quita el balón de encima. Primer toque bueno de Erika Vázquez, ahora sí despeja Ainhoa Vicente Moraza. Balón largo que se perderá cerca del banderín de córner. Será saque de banda a favor del conjunto valenciano. Podrá presionar muy arriba en campo rival el conjunto local. Irene Miguelez juega en largo buscando a Vera Rico. Seila Guijarro busca proteger ese balón. Será nuevamente saque de banda, esta vez a favor del conjunto local, cuando se cumplen los primeros 15 minutos del partido. Recuerden que el Athletic vence el Lezama 1-0 mediante un gol de Ainhoa Barea, mediante un gol de la de Arrigorriaga, tercera diana este curso. Ane Azcona que encaraba a Oli. Oli se rehace bien, recupera el balón. La lateral izquierdo del Villarreal. Soldevilla juega por dentro con Bea Prados. Nuevamente Oli. Presión tímida por parte del Athletic. Balón que muere en pies de Oiane Valdezate. Athletic jokatuko du Vanessa Gimbertek. Marta Unzuez zela jerdian berri ere Valdezate. Ongi mugitzen baloia
eskuinetik ezkerrera, Iraia Iturregiren taldea, gusturari dira berdegunean, lerroak apurtu nahi orain Banesan Ginbert, keinu egin dio aurrelariari, ongi Ginbert, ezkerrean Moraza aurkitu du, Morazak aurrera jokatu du, Aini Sebaiarekin kontrola hona izan da, hala ere, ongi, antzeman dio asmoa Lara Matak, alboko sake izango du alde, Atletikek, aginduak emanez, Villarrealeko entrenatzailea Sara Monforte, jokalari hoia, zelai erdian Ainoa, eskuinean Irene Miguelez aurkitu du, oso gainean sartu zaio Moraza, alboko sakea izango du alde Villarrealek. Venga, en largo Miguelez, corta de cabeza Moraza, se la quita de encima Bea Prados, balón que llega a los pies de Mariasun Quiñones. La Rivitarra tiene todo el tiempo del mundo para jugar nuevamente a la izquierda con Vanessa Ginbert. Esto Ginbert que avanza, gana metros, juega en largo con la izquierda, busca a Inise Barea. Vuelta que se iba a dar Peque, pierde el balón. Juega atrás Lara Mata. Juega a la derecha con Miguelez, un Villarreal muy falto de ideas, al que le cuesta conectar, sobre todo con su centro del campo. Recupera fácil el Athletic. Mariasun Quiñones juega con Ollane Valdezate. Nuevamente presión tímida por parte del Villarreal. Avanza Valdezate, juega en largo a la izquierda. Cuidado que puede haber peligro. Moraza se frena la Donostiarra. Juega hacia atrás con Itxaso Uriarte. Levanta la cabeza la Gasteiztarra. Vuelve a jugar con Valdezate. Valdezate encuentra a la derecha la de Bakio. Naro Uriarte. Uriarte se va hacia adentro. Juega con Yulema Corres. Muy sola Yulema. Levanta la cabeza. Vuelve a conectar con Naro Uriarte. Nuevamente Yulema Corres, rodeada de jugadoras, da la media vuelta. Yulema Corres que viene salido de ese atolladero. La delantera Gasteiztarra. Valdezate, un Atleti que mueve el balón sin ningún tipo de prisa. Filtra Valdezate buscando a Erika. Erika se la lleva con un poquito de suerte. Rechace largo que muere en piernas de Vanessa Ginbert. Continúa atacando el Athletic. Moraza, el pase no es bueno. Recupera el Villarreal. Medina juega hacia atrás con su capitana. Lara Mata. Soldevilla, presión de Ane Azcona, juega hacia atrás con Alonso, se quita el balón de encima la cancerbera. Oli, Soldevilla avanza, gana metros, juega por dentro con Pinel, tiene muy encima a Naro Uriarte, juega con Lara Mata se la quita de encima, intenta buscar la espalda de Ollane Valdezate, balón que llega a las piernas de Mariasun Quiñones. Un Athletic que está realmente cómodo en el césped de Lezama. Vanessa Ginbert. Ollane Valdezate, buru altxadu trapagakoak. Lasaitasuna eskatzen du Valdezatek. Naro Uriarterekin jokatu du berri ere Valdezate. Guijarro presioan. Naro Uriartek barrutik jokatu du fuerekin, kontrola ez da honena izan. Gare bikain eman du Naparrak bueltardia, Pekerekin jokatu neztuen, Pekeren kontrola ez da honetan, baloia berreskuratu du Pekek, Julemarekin jokatu du Tikitak Atletikek, Ane Azkonaren bila baloia sakonean, ea heltzerik daukan Ane Azkonak ez da iritsi. Alare, Marrasainak banderatxoa altzata zuen, jokoz kanpoko posizioan zegoen Ane Azkonak. Alonsok jarriko du baloia jokoan, alax egin du, Soldevillarekin jokatu du. Soldevillaak dudak dauzka, metroak ditu aurretik, adar ez dakin honekin jokatu. Atletiko oso ondo kokatua dago berdegunean, arazoekin orain Soldevilla metroak irabazti nahian, indartxu oso Itxaso Uriarte, gainetik kendu du baloia Valdezatek. Bea Pradosek, Irene Miguelezek, atzera jokatu du Alonsorekin. Metroak irabazten nahi ditu Atletikek. Soldevillak luze jokatu ez duen Oliren bila pase hasta ona izan. Será saque de banda a favor del Athletic. Naro Uriarte tenía en corto el apoyo de Ane Azcona. No lo tiene claro la de Bakio, juega buscando a Inise Barea. Inise Barea controla con el pecho, se ya fuerte la de Arrigorriaga, despeja Oli. Dentro del campo, cuidado que recupera el balón Medina, se le ha ido largo el control a Guijarro. Pinel juega hacia la derecha, no llega por muy poquito Erika Vázquez
al ataque el Villarreal, balón por dentro buscando a Vera Rico, el control de Vera Rico no ha sido el mejor, balón que se pierde por línea lateral, será saque de banda desde la izquierda, balón que pondrá en juego nuevamente Ainhoa Vicente Moraza, movimiento en corto de Itxaso Uriarte que se quita el balón de encima, el pase de la Gasteiztarra no es el mejor, recupera la propia Itxaso Uriarte, Medina intenta poner calidad a ese juego, intentaba filtrar buscando a Pinel, se anticipa bien Valdezate, lanza la contra del Athletic, Naroa Uriarte busca el hueco a Ane Azcona, Ane Azcona tiene muy encima a Soldevilla que encima Ane Azcona juega por dentro con Marton Zue busca el hueco a Moraza, cuidado que puede haber peligro, Moraza levanta la cabeza, centro con izquierda, centro muy pasadito buscando el segundo palo, que se pierde por línea de fondo, otra buena jugada del Athletic en muy poquitos toques, llega al área rival con peligro. Un Athletic que en estos primeros 20 minutos de partido se está mostrando muy superior al Villarreal. Bea Prados tiene metros, sale la presión, Ane Azcona, el cuidado que el control de Ainhoa no es bueno, así tiene suerte, se la sigue llevando el Villarreal, buen control de Pinel tiene metros en el centro del campo, aún así decide jugar hacia atrás, cuidado que no se entienden Ainhoa y Lara Mata, jugará Lara Mata, Olivia juega con Patricia Soldevilla juega en largo buscando a Seila que cabecea ese balón, no encuentra ninguna compañera, balón que le llega a Manso, a María Asun Quiñones, Vanessa Gimbert intentaba ganar metros, retrocede nuevamente jugando con Quiñones, nuevamente Vanessa Gimbert jugando sin ningún tipo de presión, el Athletic, Marton Zue, Moraza juega con Erika, nuevamente Moraza, balón largo buscando a Erika Vázquez, se cruzaba Lara Mata, la capitana despejaba el peligro, saque de banda a la altura del banquillo visitante para el Athletic. Moraza pide movimientos a sus compañeras, juega en largo, buscaba a Inés Barea, Irene Miguelez intenta despejar, balón que le llega a las piernas a Yulema Corres, no consigue conectar la Gasteiztarra, recupera el Villarreal. Irene Miguelez levanta la cabeza, juega en largo, busca a Seila controlaba con el pecho, cuidado que buena es la media vuelta de Seila, llegaba desde atrás a Ainhoa Vicente Moraza para recuperar, había falta previa, falta lejana a la altura del banquillo local, así una falta que el Villarreal podrá utilizar para meter el balón dentro del área que defiende María Asun Quiñones. Y el Villarreal no acierta a atacar mediante ataques combinativos, puede que las jugadas de estrategia sean una buena manera para intentar llevar peligro al área de María Asun Quiñones. Se prepara el Villarreal. Todas las jugadoras del Athletic, menos Ainhoa Barea, en tareas defensivas. Brazo derecho en alto, jugada de estrategia. La colegiada intentando poner orden, Medina en el centro, intenta cabecear Oli. Se anticipa Vanessa Gimbert, manda allá la defensa. Rechace largo buscando a Azcona que quiere lanzarla contra. Cuidado con Ane Azcona, tiene por delante a Ainhoa Barea. Ane Azcona es mucho más rápida que Bea Prados, entra dentro del área. Centro al segundo palo, Erika que no consigue conectar. Aún así continúa el ataque por parte del Athletic. Azcona, Naroa Uriarte. Cuidado con el conjunto rojiblanco. Ane Azcona nuevamente. Marton Zue al borde del área, Erika Vázquez, se da media vuelta, Erika Vázquez combina con Yulema, cuidado el 1-2 de los dos, y ahora sí, gol de la veterana, gol de Erika Vázquez, nuevamente buena combinación con Yulema Corres, se planta en el área pequeña, y ahora sí no perdona Erika Vázquez, minuto 25 de partido. En Lezama, el Athletic amplía diferencias. Athletic 2, Villarreal 0. Bikain orain, Athleticen jokaldia bat bikoa. Erika Vázquez eta Yulema Corresek. Zelai, aria txikian zegoen Erika Vázquez eta bertan estu parkatu. Gurutzatu egin du baloia. Zare barrura bidali du veteranoak. Erika Vázquezen gola. 25. minutua. Lezamatik, Athleticek 2, Villarrealek 1. Esan dugu
Atletikek ongi ekin aziola partidari, Villarrealek arazoak zeuzkala atzeko lerro horretan. Ongi ari da Atletik, eskas batez ere atzeko lerro horretan Villarreal. En juego nuevamente Lezama, Lara Mata, juega por dentro con Ainhoa. Va a jugar con Sol de Villa, nuevamente Lara Mata, deja pasar el esférico. Juega Medina. Era Rico, jugaba de cabeza buscando a su compañera, a Irene Migueles. Balón que se pierde en zona lateral. Será saque de banda a favor del Athletic. Juega en corto Moraza con Itxaso Uriarte. Itxaso Uriarte que controla, orientado. Juega hacia atrás con María Quiñones, que encuentra en derecha sola a Naroa Uriarte. La de Baquio tiene metros por delante. Gana metros Naroa Uriarte. Pasa centro del campo. Juega por dentro con Marta Unzue. Esta quería conectar con Anise Barea. Cuidado que el control de Anise Barea es bueno. Da la media vuelta. Fuerza la falta de Sol de Villa, que se lleva el aviso por parte de la colegiada. Ni una más. La siguiente mostrará la tarjeta amarilla a la central del Villarreal. Un Villarreal muy superado en zona defensiva. Un Athletic que con muy poquito encuentra zonas de remate. Cuidado con la falta, puede ser peligrosa. Itxaso Uriarte y Erika Vázquez al lanzamiento. Alonso coloca una barrera de 2 jugadoras. Veamos con qué nos sorprenden las jugadoras de Erika. Charlan Erika e Itxaso Uriarte. Pita la colegiada. Amago de Itxaso Uriarte. La Gasteiztarra juega en corto con Yulema Corres, nueva pared. Ahora se han anticipado bien las jugadas del Villarreal. Continúa el ataque por parte de Athletic. Itxaso Uriarte intenta poner calma. Juega hacia atrás con Marta Unzue. La Navarra combina con Ollane Valdezate. Nuevamente Marta Unzue encuentra a la izquierda Vanessa Gimbert. Gana metros, juega adelante con Peque. El control de Peque no es el mejor, protege el esférico. Rodeada de rivales Peque. Falta de la de Arrigorriaga, falta en el centro del campo. Tendrá el balón en juego el Villarreal. Juegan en largo, cuidado que buscan a Medina. Estaba muy atenta María Quiñones. Aún así la trencilla había levantado el banderín. Medina se encontraba en posición antirreglamentaria. Vanessa Gimbert juega en corto con Ollane Valdezate. Nuevamente Vanessa Gimbert. Gana metros la central del Athletic. Itxaso Uriarte. Nuevamente Ollane Valdezate. La de Trápaga levanta la cabeza, juega con Azcona. El primer pase de Azcona es bueno. Triangula bien el Athletic. No llega por poquito Marta Unzue. Recupera el balón el Villarreal. Ainhoa. El control es bueno. Juega en corto con Irene Migueles. Presión alta de Itxaso Uriarte. Recupera rápido el esférico el Athletic. Ahora el pase de Moraza no es bueno. Será saque de banda a favor del conjunto valenciano. Irene Migueles teki harriko du baloia jokoan. Ainhoarekin jokatu du. Honek gainetik kendu du baloia. Seilarekin jokatu nahi zuen. Gainartu dio Ginbertek, kontuz orain arriskoa egon daiteke. Aria barruan sartuko da Seila, ez dauka taldekiderik. Jokaldia mantzotu beharko du erdiraketa. Medinaren errematea kontuz. Pinelen gorputzeaino baitu. Mantxo heldu zaio baloia María Quiñonesi. Partida lasaia ari da bizitzen Hondarribiarra. Eta horiek albiste onak dira Athletic entzat. Kontuz orain kale egin baitu Naroa Uriartek. Paseal Medinak berreskuratu du. Pasea Pinelen bila. Oia berreskuratu du Naroa Uriarte berak. Keinu tekniko polita orain Naroa Uriartek. Unzue aurrera jokatu du Julemarekin. Sekolako partida jokatzen ari da Julema. Pasean orain ez du asmatu. Falta eskatzen zuen Gasteiztarrak. Ez du alakorik adierazi Epai Andereak. Atzetik jokatuko du berriro ere Villarrealek. Luze Lara Mata kontrola ongi bularrez Medinak. Pasean alare ez du asmatu. Baloia berreskuratu du Itxaso Uriartek. Langile zelai erdian betiko moduan Itxaso Uriarte. Arkoan Irene Ogizaren tokia hartu du Gasteiztarrak. Tiene todo el tiempo del mundo Itxaso Uriarte. Así el pase no es bueno. Recupera rápidamente el balón a Gasteiztarra. Juega el Athletic en el centro del campo. Recupera el Villarreal. Ainhoa juega con Seila. Cuidado que tiene metros. Seila rodeada de rivales. Levanta la cabeza. Va ganando metros. Intentaba jugar a la derecha con Vera Rico. Recupera Ainhoa Vicente Moraza. Cuidado que se cruza
fuerte al suelo Irene Miguelez. Será saque de banda a favor del conjunto local. Moraza que avanza poquito a poco. Tiene en corto a Itxaso Uriarte. Así decide jugar en largo buscando a Inise Barea. El pase no es bueno, recupera el Villarreal en el centro del campo. Duelo entre Yulema y la jugadora del Villarreal. Recupera a Ainhoa con un sombrero. Juega con Irene Migueles, nuevamente Ainhoa. Se da bien la media vuelta. Intentaba combinar, recupera Yulema, corre en el centro del campo. Cuidado con Yulema que intenta lanzar el contragolpe. Ane Azcona tiene metros por delante, a la izquierda tiene el apoyo de Erika. Se ha liado Ane Azcona, se le ha hecho tarde. Tendrá que jugar atrás con Marta Unzue. Valdezate juega nuevamente con la capitana, con Marta Unzue. Juega tiquitaca entre los dos. Unzue encuentra a Vanessa Gimbert. Erika Vázquez, venida al centro del campo. Filtraba buscando a Yulema. Cuidado que pelea el balón. A Inise Barea, cuidado que Peque recupera el balón cerca del área rival. Puede haber peligro. Balón en el área izquierda. Filtra el balón para Moraza. Levanta la cabeza centro desde la izquierda. Despeja como puede la zaga del Villarreal. Aplausos en Lezama. El Athletic está haciendo un partido muy serio. Bien en cuanto a la combinación, se dice en el Athletic. Están jugando realmente cómodas, tienen tiempo para pensar. Y técnicamente son jugadoras muy bien dotadas. Buen control de Medina. Medina que tiene que retroceder. Pide apoyos, juega por dentro con Pinel. En el centro del campo, la 10. Levanta la cabeza, juega con Irene Miguelez. Canterana que no lo tiene claro, retrasa buscando a su capitana. Pase con el exterior, toca de cabeza Medina. Se anticipa bien Vanessa Gimbert. Buen control ahora de Ane Azcona. Cuidado con Azcona que tiene metros. Se le va un poquito largo el control. Continúa Ane Azcona. A trancas y barrancas conseguía avanzar. Recupera la capitana del Villarreal. Partido parado en Lezama. Tenemos una jugadora del conjunto valenciano tendida en el terreno de juego. Es Bea Prados, que se ha llevado un golpe en un choque con Ane Azcona. Cojea a la centrocampista del Villarreal. Ahora sí no tendrá ningún problema para continuar en el terreno de juego. Lehen satiko 33. minutua bete denean Athletic errez irabazten ari da Lezaman. 2-0 irabazten ari da Peke eta Erika Vázquezen golak tarteko. Oso partida lasaia jokatzen ari da Iraiaren taldea. Kontuz orain Villarreal erasoan bai dijoa Berarriko behartuta iritsi da oso ondoko marrara Arrobiko jokalaria. Erdiraketa zuzenean Mariasun Quiñonesen eskuetara. Lan gutxi izaten ari da Mariasun. Hala ere, baloi altzen zaionean segurtasun ikaragarria transmititzen duen atezaina da. Taldekideak bildu ditu orain, baloia Lezamako zerura. Baloi horren bila, Bea Prados eta Yulema Korrez gaina hartu dio Gasteiztarrak. Pekek lehen lukituan, Unfue aurkitu du Kontusonek sakonean. Erika aurkitu nahi zuen. ATP-tik irten da Alonso, baloia zuzenean, kanpora bidali du buruz atezainak. Esarik gabe orain, Moraza baloia jokoan jartzeko. Barrutik jokatu du Julemarekin. Behartuta iritsi barzen Julema. Aurre hartu dio Villarrealeko jokalariak. Itxaso Uriarte baloiarekin. Ezkerrez, Erikarekin jokatu nahi zuen, kapitainak hartu dio aurre. Ongi orain, Athletic presioan. Naroa Uriarte kiratuko du. Athleticen beste erasoko jokaldi bat. Valdezate. Inbertekin jokatu du, Barrutik Erika Vázquez. Metroak atzeratu ditu Eskargaleko jokalariak. Valdezate aurkitu du. Buru altxadu Trapagakoak, luze baloia. Jokaren ekibina erabat aldatu, Kontuz arriskoa egon daiteke eta ez du asmatu kontrolean. Morazak. Valdezateren pasea ona zen. Donostiarrak ez du asmatu kontrolean. Baloia alboko marratik galdu da. Únicamente nos quedan 10 minutos para llegar
al minuto 45 para llegar al descanso. Recordemos que el Athletic se impone al Villarreal 2-0 en Lezama. Balón en los pies de Vanessa Gimbert, juega con Unzué. Valdezate encuentra a la derecha Nara Uriarte, la de Baquio tiene metros, levanta la cabeza, filtra el balón buscando a Yulema, despeja de cabeza Lara Mato. Añazcona nuevamente, Nara Uriarte juega hacia atrás con Valdezate, la Trápaga filtra el balón buscando a Marta Unzué, buena media vuelta de la Navarra, se da la vuelta buscando a Yulema Corres, filtra el balón buscando a Inisa Barea, buscando a Peque, que no llegaba. Será saque de puerta a favor del conjunto que dirige Sara Monforte. Irene Migueles pegada en la línea de cal. Juega con Ainhoa, la pared que no sale bien. Aún así, la colegiado señala la falta. Y Chas Uriarte que se duele tendida en el terreno de juego. Ainhoa también tendida. Se levantan ambas jugadoras. La colegiada que lleva la tarjeta amarilla en la mano muestra la tarjeta amarilla a la centrocampista gasteiztarra. Primera tarjeta amarilla del partido para Itxaso Uriarte. Apunta el tiempo la colegiada. Jugará desde atrás la capitana Lara Mata. Intentaba jugar en corto con Bea Prados, no lo ha visto claro. Tiene pinta de que jugará en largo, así lo ha hecho. Balón al cielo de Lezama. Intentaba llegar Pinel, protege el balón Ollane Valdezate, mide bien los tiempos María Sunquiñones. Balón que llega a las manos de la cancerbera de Hondarribía. María Sun que encuentra en corto a Ollane Valdezate. Naroa Uriarte, el control no es el mejor, decide jugar atrás, retrasar el esférico nuevamente con Valdezate, que se la quita de encima. Balón directamente a dominios de Lara Mata. Lara Mata filtra buscando a Sheila, el control es bueno, juega a la izquierda con Pinel. Pinel tiene la ayuda de Olivia, se filtra hacia adentro, se perfila. Centro de Pinel, balón al que no llega al remate Vera Rico. Balón que se pierde por línea de fondo. Será saque de puerta a favor del Athletic. Poquito a poco el ritmo del encuentro va bajando. Se va notando el desgaste. El Athletic ya no necesita jugar a tanta velocidad. De momento tiene al conjunto valenciano totalmente sometido. Juega en largo Quiñones. Intentaba llegar Yulema Corres. Balón que retrasa Irene Migueles. Cuidado que llega Peque. Puede haber peligro. Balón en largo buscando a Ane Azcona. Ane Azcona lanza la contra. Ane Azcona a la derecha del área del Villarreal. Se adentra en el área. Pase atrás. Ane Peque que deja pasar el balón. No consigue conectar con Erika. Balón que intenta jugar el Villarreal. Control de media. El control no es el mejor. Juega con Ainhoa. Ainhoa que intenta guiar un contragolpe por parte del Villarreal. Recupera Providencial Vanessa Gimbert. Balón en piernas de Ollane Valdezate. Marta Unzué, nuevamente Valdezate. Levanta la cabeza a la de Trápaga. Juega con Unzué. Unzué retrasa para Vanessa Gimbert. Gimbert encuentra a la izquierda pegada a la cala. Vicente Moraza. Control de Erika que no es bueno, se le va largo. Aún así consigue anticiparse a su rival. Continúa Erika con el balón. Vanessa Gimbert, centro del campo para Itxaso Uriarte. Adelanta metros poco a poco el Villarreal. Mucha tranquilidad por parte de Ollane Valdezate que pasa, que erra el pase. Así recupera el balón ella misma. Centro del campo. Balón para Medina. Juega atrás con Lara Mata. Bea Prados. Soldevilla. Nuevamente falta de ideas por parte del Villarreal. Soldevilla que retrasa buscando a su cancerbera. Le cuesta mucho conectar, sobre todo con el centro del campo al Villarreal. Lara Mata, pegada a la línea de la jugadora, la joven Vera Rico, filtra el balón buscando a Pinel. No hay fuera de juego, cuidado que puede haber peligro. Pinel está muy sola, tiene que parar. Juega hacia atrás con Vera Rico que intenta el disparo muy lejano, que se va muy desviado de la meta que defiende María Sun Quiñones.
no tiene ninguna prisa para jugar. El Villarreal intenta adelantar su línea de presión. Parece que ha conseguido que el Atleti no juegue de atrás. Manda arriba a sus compañeras. María Quiñones juega en largo la cancerbera. Llega el balón Manso nuevamente a María Quiñones. Presión muy tímida de Sheila Guijarro. Jugará el Athletic desde atrás. Valdezate juega con Vanessa Gimbert. Presión de Sheila. Está muy sola la delantera del Villarreal. Valdezate que ha arriesgado. Cuidado que recupera Pinel en zona peligrosa. Se lanzaba al suelo Itxaso Uriarte. Sigue el ataque por parte del conjunto visitante. Ainhoa está tendida en el verde. La centrocampista del Villarreal, Pinel, se ha llevado un golpe con Itxaso Uriarte. Se queja la jugadora número 10 del Villarreal. Así la colegiada le dice que no había nada. Saque de banda que pondrá en juego el Athletic, que con deportividad devuelve el balón. Soldevilla, ahora desde atrás, la ex de la Real. Juega con la capitana, con Lara Mata. Lara Mata que intenta ganar metros, se acerca al centro del campo, encuentra pegada la cara a Irene Migueles. Migueles que filtraba buscando a Sheila, se cruza bien Vanessa Gimbert, juega por dentro con Erika, que no conecta con Morazad. Será saque de banda a la altura del banquillo para el conjunto visitante. Migueles filtra el balón buscando a Vera Rico. La jovencita de 17 años no va a llegar a ese balón. Será nuevamente saque de puerta a favor del Athletic. Lehensatiko azken 2 minutuetan sartuak gaude, gogoratu Athletic bi eta huts irabazten ari dela. Valdezate, norarekin jokatu, bikain orain, hankapetik pasa dio, Navarro Uriarteko baloia, Pinelli, zeiar erdian, hartan zue, jokaldia baretu egin du, atzera jokatu Itxaso Uriarterekin, honek atzerago, Vanessa Gimbertekin. Gimbert sale herriko muga pasan aian, ongi jokatzen Athletic, baloia loratu nahi zuen Uriarte, orain bai jokaren ekipena bat aldatu du eskuinera, kontuz arriskoa egon daiteketa, Anazkon area barruan pasea, atzera, Peki ez da iritsiko, aldaratze luzea, ongi gurutatu da orain, Bea Prados, gainetik Ainu, baloia Pinelek, Ainuarekin jokatu du honek, baloia eskuinaldera pasa dio, Irene Miguelezi, Athleticeko jokalari bat lurrean minartuta dagoenean, erasoan jarraitzen du Villarrealek. Orain bai, epaileak jokoa eten du, lurrean minartua dago golegilea Erika Vázquez. Kexu dira Villarrealeko jokalariak, epailea Erikarekin izketan da. Dagoeneko zutundu egin da Athleticeko 19 zenbakia. Errenka baina partidan jarraitu ahal izango du Erika veteranoak. Baloia jokoan jarriko du Villarrealek. Bea Pradosek jokatuko du, alaxe egin du. Baloia eskuinera Irene Miguelezten bila. Irene Miguelez metroak irabazi nahian arrobiko jokalaria. Atzera jokatu du Bea Pradosekin. Ataque en estático por parte del Villarreal cuando quedan poco menos de 20 segundos para llegar al descanso. Un Athletic que está siendo muy superior en esta primera mitad. Soldevilla juega por dentro con Pinel. Pinel que está sola en el centro del campo. Juega con Prados, el control es bueno. Filtraba el balón buscando a Irene Miguelez. La jugadora de cantera que no puede llegar. Silva, la colegiada, jugadoras que se van a vestuarios. Nosotros también tomaremos un pequeño descanso. Volveremos dentro de unos pocos minutos. A ver, no, empezamos. Empezamos. Me estoy liando. Capital de Bielorrusia. A ver, ¿qué es?
Empezamos. Bueno, Ani, ya llevamos 5 jornadas de liga, has metido 3 goles, ¿qué tal te encuentras y qué sensaciones tienes? Bueno, no era muy difícil mejorar lo de la temporada pasada porque no metí ningún gol después de la lesión y la verdad que muy contenta después de este inicio de temporada y bueno, esperemos seguir así. ¿Qué se siente al meter 2 de tus 3 goles de cabeza? Bueno, es verdad que no era una de mis facetas buenas y es algo lo que el año pasado estuve trabajando bastante porque quería mejorarlo y pues he tenido la suerte de poder meter 2 este año en las 5 jornadas que llevamos, así que bueno, espero poder meter más y no solo de cabeza. ¿Qué tal ves al equipo y qué tal ha sido la pretemporada y estas primeras jornadas de liga? Bueno, la verdad que la pretemporada ha sido dura. Creo que las carreras que nos hemos pegado en el Parque Tecnológico están dando resultados porque estamos llegando bien al final de los partidos y bueno, a pesar de ser pretemporada dura, ahora se está reflejando en los partidos que estamos sacándolos muy bien. Bueno, aparte de estar futbolísticamente bien, se te ve también muy bien mental y físicamente, pues ¿a qué se debe ese arranque? Bueno, pues es verdad que en parte hay cosas que he podido ir trabajando dentro de lo que está en mis manos, ¿no? Pues, tanto física como mentalmente. Y bueno, tampoco descarto que me pueda volver a lesionar, eso está claro, pero bueno, pues hay cosas que he ido mejorando y puliendo que no tenía otros años y creo que al final pues, todo trabajo tiene su recompensa y pues, dentro de lo poco que llevamos pues, ha dado sus frutos, entre comillas. Bueno, pues llevo yendo también mucho tiempo al psicólogo, que es algo que creo que me ha mejorado mucho, tanto en lo futbolístico como en lo personal. Y luego también, bueno, pues cuidarse también el tema de la alimentación, que creo que es muy importante, y bueno, trabajar diariamente en Lezama y poniendo muchas veces el foco en cosas que igual antes no lo ponía. Hace un tiempo tuviste una lesión de rodilla grave y bueno, ¿cómo pasaste ese proceso y cómo te encuentras ahora? ¿Cómo está la rodilla? Y bueno, que se ve que bien, pero ¿qué tal estás? Bueno, pues mejor que el año pasado, ¿no? Como te he dicho, el año pasado me costó arrancar con el equipo y bueno, este año sí que estoy encontrándome mucho mejor. La verdad que ahora con el mal tiempo y con el frío un poco la rodilla se resiente, pero bueno, son cosas sin importancia porque la rodilla está bien y yo me encuentro bien y en ese sentido muy contenta. El proceso sí que fue un poco duro, sobre todo pues alejarme de todas vosotras, encima con el COVID no había ni vestuario ni nada, pero bueno, luego ya cuando me fui incorporando al grupo pues ya fue todo mucho mejor. Este domingo tenemos un partido contra el Sevilla, no sé qué piensas sobre ese equipo y cómo ves el partido. Pues el partido difícil, como todos. Creo que ahora no puedes ir a ningún campo, bueno, ni aquí en Lezama, con plenas garantías de ganar el partido. Y como siempre, pues nosotros tenemos que dar el 200%, sabiendo lo que somos, lo que tenemos y haciendo las cosas como nosotras sabemos hacerlo. Y creo que no tanto centrándonos en el rival, que también, pero centrándonos en nosotras y en lo que trabajamos día a día y en lo que sabemos hacer. Joder, pues muy bien, porque al final, oye, para llegar hasta aquí y los que tienen que ir más arriba, pues peor todavía. Jende nagusientzako ondo, gu gazteak ego gainino, baino jende nagusientzako ondo, oso ondo. La verdad que muy cómoda, es algo que pensaba que en un campo nuevo lo iban a poner desde el principio, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Está muy bien, ¿eh? Now around the world there is more than 80 million refugees.
and we were lucky to represent them. At least we could have sent a message of hope. Like, it wasn't easy to reach where I am now, you know, with 3 kids, with work, with training, 2 times training, and we are alone, we have no family around us. It was so much hard, but at least I made it. And when maybe someone else will or would have seen it and search about it and can get a little bit of hope, for me it means the world. This is what the refugee Olympic team means for me. Creo que al final la vida es un espejo, ¿no? Y creo que cuando sonríes se te devuelve. Al final esto no lo haces por ti, ni siquiera lo haces por tu propia salud, ni siquiera lo haces por encontrarte bien. Creo que al final lo haces por el mundo que te envuelve. Solo tengo en mente el seguir, el poder disfrutar de lo que más amo, que es el deporte. Sinceramente me da igual que sea lanzamiento, que sea ciclismo, que sea lo que sea, porque al final creo que no hay una etiqueta, ¿no?, en esta vida para nada ni para nadie, y yo creo que al final amo el deporte, y lo que he demostrado es que el deporte te da vida y sobre todo que te da una segunda oportunidad. Hace un año, 7 meses y 26 días que jugamos nuestro último partido de la Liga Genuine. Denbora asko da, denbora gehiegi. Egia da, etxetik entrenatu garela, baina ez da gauza bera. No hay nada como entrenar aquí, en Lezama. Berriro, etxean gaude, eta prest gaude.
Ya estamos de vuelta en Lezama. Vemos a las suplentes del Athletic realizando diferentes ejercicios. Hemos visto calentar con más intensidad a Lucía García por parte del Villarreal. Estefa realiza labores de calentamiento con bastante intensidad, por lo que presuponemos que tendremos movimiento en los 11 a la vuelta del descanso. Recordemos que el Athletic se está imponiendo 2-0 al Villarreal, un Athletic que está siendo muy superior al conjunto que dirige Sara Monfort. Al principio se adelantaban mediante a un gol de Peque, mediante buena combinación con Yulema Corres, una Yulema Corres que también sería protagonista en el segundo tanto rojiblanco, al realizar la pared que dejaba sola delante de Alonso. A Erika Vázquez, la veterana, cruzaba el balón y no perdonaba. Un Athletic que está teniendo muchas facilidades a la hora de sacar la pelota jugada desde atrás. Un Villarreal que no consigue realizar una presión organizada y efectiva, y sobre todo que muestra grandes debilidades atrás. No obstante, decíamos que únicamente había conseguido hacer un gol y que antes de este partido había recibido la friolera de 14 tantos. Si sumamos los dos de esta tarde, ya son 16 los goles que ha recibido el conjunto de Sara Monforte. Todo ello en únicamente 7 jornadas de liga, con unas estadísticas de tal calibre, sobre todo en área defensiva. Es muy complicado que vayan saliendo los puntos, que los puntos se sumen a tu casillero. Vemos cómo vuelven al terreno de juego las jugadoras del Athletic y, como veíamos diciendo, vemos a Lucía García preparada para saltar al césped de Lezama. Parece ser que la que se queda en el banquillo será la veterana, la goleadora Erika Vázquez. Por lo demás, el 11 del Athletic continuará siendo el mismo. Lo repasamos. En puerta, María Asun Quiñones, línea de 4 para Moraza, Gimbert, Valdezate y Naroa Uriarte. Centro del campo para Itxaso Uriarte y Marton Zue. Banda izquierda en esta segunda parte para Lucía García. Banda derecha para Neazcona. Enlazará Yulema Corres. Y arriba la goleadora Ainise Barea Peque, la de Arrigorriaga. También vemos cómo se incorporan al terreno de juego las jugadoras del Villarreal. Vemos cómo Estefa se prepara para entrar. Veremos quién será la jugadora que haya abandonado el terreno de juego. A ver si el cuarto árbitro nos muestra el cartelón. Según lo sepamos, se lo anunciaremos. Las jugadoras rojiblancas realizando los últimos ejercicios de calentamiento previo a dar comienzo a esta segunda mitad. Iraya, que supervisa muy de cerca los ejercicios de sus jugadoras. La del Hoyo estará muy satisfecha con la imagen que está dando su equipo esta tarde. Decíamos que el Athletic venía de 4 partidos sin conocer la derrota. Las sensaciones de hoy dirían que la quinta está próxima. Ahora sí, todavía quedan 45 minutos por delante. Los partidos son muy largos y el Athletic no se puede relajar. Un paso atrás, un gol del Villarreal complicaría mucho las cosas al equipo de Iraya Iturregui. Veamos ahora que levanta el cartelón la cuarto árbitro de hoy. Veamos el cambio del Villarreal. Con el 27 se retira la jovencísima Vera Rico. En su lugar entra al campo Belén. Nos habíamos equivocado. Pensaba que era Estefa la que estaba haciendo labores de calentamiento. Al final será Belén la que se incorpore a esta banda derecha. Ya tenemos a las 22 protagonistas situadas en el terreno de juego. El primer balón de esta segunda mitad corresponderá al conjunto rojiblanco, al conjunto local, al Athletic. La colegiado habla con sus trencillas, todo en orden en Lezama, mira el reloj. Quedan pocos segundos para que el segundo tiempo eche a andar. Silva, la colegiado, balón en juego en Lezama. Ollane Valdezate llega atrás con Vanessa Gimbert. Parece ser que en los primeros instantes de la segunda parte el Villarreal tampoco adelantará mucho la presión. Belén, cuidado que recupera el balón en el centro del campo. Sheila juega nuevamente con Belén. Balón en largo buscando a Sheila, que no va a llegar.
Será saque de banda a favor del conjunto local. Balón que pondrá en juego Ainhoa Vicente Moraza. Juega con Erika, nos habíamos equivocado también. A ver quién es el cambio. Se quedaba Yulema Corres, perdón. Y la que entra en su lugar es Lucía Erika. Continúa en el terreno de juego, era Yulema Corres, la que se quedaba en vestuarios. Juega Lucía García. Lucía que se zafa de Ainhoa. Juega atrás con Ollane Valdezate. La de Trapaga alza la vista. Encuentra en derecha a Nara Oriarte. Muy forzada la de Baquio. Llegaba Pinel, que lanza el esférico directamente fuera. Será saque de banda a favor del Athletic. Y Chas Uriarte, que pierde el balón. Cuidado con Sheila, se va al suelo el atacante del Villarreal. Hay falta peligrosa y cuidado. Tarjeta amarilla para Ollane Valdezate. Y falta muy peligrosa a favor del Villarreal. Se reincorpora ya al verde Sheila. Cuidado ahora, que la falta es realmente peligrosa. 3 jugadoras del Villarreal cerca del balón. La que lo ha cogido con más ganas es Medina, mientras que María Asun Quiñones está colocando la barrera. Barrera formada por 3 jugadoras. Pinel y Medina al lanzamiento. Perfil apropiado para una diestra. Veremos cómo se resuelve esta situación. La colegiada dando indicaciones a las jugadoras de la barrera. No quiere nada raro la señora María Eugenia Gil Soriano. Veremos cómo se soluciona esta situación. Medina que lanza, Medina, y gol del Villarreal, y gol del Villarreal. Un golazo de Medina desde muy lejos en una falta directa contra el que nada ha podido hacer María Asun Quiñones. Minuto 48 en Lezama, recorta distancias el Villarreal. Athletic 2, Villarreal 1. Berrogeita 8 minutua Lezaman. Sekulako gola egitea lortu du Medinak. Urrutitik egin du falta jaurtik eta bikain loratu du baloi hori. Ezer ezin izan du egin María Asun Quiñonesek. Estutu egin du markagailua Sara Monforteren taldeak. Kontuz orain 2-1 oso markagailu estua baita, markagailu txarra da. Bigarren zatia hasi baino ez da egin. Orain urduritasunak sartu daitezke, alare ematen du Athleticek. Berdin jokatzen jarraituko duela Vanessa Ginbert, ezkerra jokatu du Morazarekin, presioa aurreratu du Villarrealek. Miguelez, barrutik jokatu ez duen Ainhoarekin, baloia berreskatu du Medinak berak. Pinel, atzera jokatu honek Soldebiarekin. Aramata, kapitainak buru altxadu eskuinean, Miguelez dauka. Metrak aurretik dauzka Miguelezek, baloia sakonean Morazaren bizkarrera. Egoera erabat kontrolpean zeukan María Asun Quiñonesek. Hondarribikoak jokoa baretu du, atzera jokatu du Ollane Valdezaterekin. Vanessa Ginbert, barrutik Itxas Uriarte aurkitu du. Honek lehen ukituan baloia bueltatu dio Ginberti berari. Buru altxadu Ginberte, jokaren ekimena erabat aldatu eskuina galera. Bakiokoaren kontrola honan Aurora Uriarte. Motzen jokatu Erikarekin. Ez da heldu kontrolera. Ane Azkona, baloia alboko marratik galdu da. Alboko sakea izango du alde Villarrealek. Goratu, bigarren satia hasi baino ez dela egin, 5 minutu baino ez dira pasa. Villarrealek gola egin du lehen bigarren satiko hasierako minutu hauetan. Markagailua asko estutu da Lezaman. Erasoan Athletic, lehen ukituan Erikak Ane Azkonarekin jokatu ez duen. Arriskua urrundu du Villarrealek. Medina, Pinelekin jokatu du, honek atzera Soldebiarekin. Ez du esmatu pasean, baloia berreskuratu du Marton Zuek. Bekeren bila Marton Zue, ez da pasea hona izan, baloia berreskuratu ez duen. Eta las egin du Marton Zuek. Baloia eskuinera, Azkonaren bila. Azkonak hanrean dauka, Oli atzean utzi du, keinu bikain baten.
bidez, erdiraketa, ez da iritsi errematera Erika Vázquez, aldaratzen Luzia, Itxaso Uriarteren bila, kolpe hartu Itxaso Uriartek, abantaia eman du epaiak, aria barruan da Moraza, erdiraketa Morazak buruz oso behartua iritsi da Erika Vázquez, ala moduz arriskua urrundu nahian Villarreal, ala ere Atletikek erasoan jarraituko du, bi jokalari lurrean minuta daude, Morazak baloia gelditu du, eten egin du partida epaileak, Gil Soriano Andereak, medikuei sartzeko baimena eman die, Ane Azkona lurrean da, Oli ere lurrean minuta dugu, medikuak biak alabiak hartatzen ari dira, dagoeneko zutitu egin da, Ane Azkona buruan kolpe hartu du, Olik arare lurrean ezan da jarraitzen du, takatekoa hartu dute biek alabiek, entrenatzaileek jokalariak beroketa lanak egitera bidali dituzte behar bada, alare biek alabiek berdegunen jarraituko dute, parkamena ezkatu diote elkarri Olik eta Ane Azkonak, biak zutidik dira jadanik, alare kanpoan itxaron beharko dute, epaileak sartzeko baimena eman arte. Jugará nuevamente el Athletic, cuando la colegiada lo organice. Moraza juega en corto con Lucía, Lucía rodeada, juega atrás con Itxaso Uriarte, Itxaso Uriarte presionada, juega atrás con Moraza, presión de Belén, Moraza juega atrás con Vanessa Gimbert, Gimbert encuentra a Ollane Valdezate, estamos 10 contra 10 en Lezama, ahora Uriarte gana metros, levanta la cabeza la de Baquio, eleva el balón, buscando a Marta Unzué, que peleaba ese balón dentro del área, es la más chiquitina, no tenía gran cosa que hacer allí. Despeja el Villarreal, se hila por el balón, la acercaba bien Ollane Valdezate, vuelve a parar el partido la colegiada, se dirige a inspeccionar a Ane Azkona y a Oli, da permiso, ya estamos nuevamente 11 contra 11. Se tiene que repetir el saque de banda, jugará Naroa Uriarte. La de Baquio juega en corto con Marta Unzué, le devuelve el balón nuevamente Marta Unzué, intentaba jugar atrás con Itxaso Uriarte, se lleva el balón a Ainhoa, Ainhoa que lanza la contra buscando a Seila, toda la ventaja es de Vanessa Gimbert, cuidado que se tropieza la veterana, falta que señala la colegiada del partido, será falta a favor del Athletic. Ollane Valdezate, la de Trápaga no tiene ninguna prisa, el Athletic va por delante en el marcador, las cosas se le ha complicado un poco al conjunto de Iraya al inicio de esta segunda mitad, tienen que volver a coger el control del partido, Itxaso Uriarte retrasa el balón buscando a Gimbert, esta la deja pasar, María Sun que se la quita de encima, Miguelez despeja de cabeza, balón que le llega a Erika Vázquez, el control no es bueno, recupera el Athletic, Erika eleva el balón buscando a Lucía, cuidado que puede haber peligro, Lucía tiene metros, tiene al lado a Miguelez, la de Baracaldo que se adentra en el área, pase atrás, no encuentra compañera, cuidado que parecía Marta Unzué, vaya parada que acaba de hacer Alonso, cuidado que sigue el peligro dentro del área, Erika Vázquez filtrada buscando a Lucía, Lucía que lo intentaba, balón que sale manso del pie derecho de la jugadora de Baracaldo, balón que muere en las manos de la cancerbera del Villarreal. Lío dentro del área de las valencianas, que ha terminado con un disparo muy manso, muy débil por parte de Lucía García. Así, la de Baracaldo deja claras las cosas, ella viene a crear peligro. Se la tocaba de cabeza, se cruzaba bien Moraza, Gimbert intentaba despejar, recupera el Villarreal, balón a la espalda de las rojiblancas. Levanta el banderín la trencilla, había fuera de juego de Pinel. El Athletic había echado bien la línea. Pinel se había adelantado, lo ha visto bien. La trencilla del encuentro. Valdezate. Valdezate que vuelve a jugar con Vanessa Gimbert. Gimbert que gana metros. Filtra buscando a Lucía, pierde el balón en el Athletic, recupera Ainhoa. Cuidado que puede haber peligro. Belén, centro de Belén. Despeja Valdezate, balón que vuelve
a las piernas de Ainhoa. Parece que el Villarreal ha dado un pasito adelante, parece que lo vemos más cómodo en Lezama. Oli. Sheila y Valdezate. Se cruzaba bien Valdezate, protege el balón en la delantera. Se va al suelo. Cuidado que recupera Valdezate, cuidado, se la quitaba de encima. Utiliza bien el cuerpo Erika Vázquez. Balón al hueco buscando a Ane Azcona. Hay falta previa a Erika Vázquez. Será balón a favor del Athletic. Ollane Valdezate, que va sin ninguna prisa a por el balón. No tiene ninguna prisa el conjunto de Irai Iturregui. Un marcador que quizás sea demasiado corto después de lo visto sobre todo en esa primera mitad. El Athletic ha sido realmente muy superior al Villarreal. Aún así los goles cuentan. El Athletic únicamente ha hecho 2, el Villarreal ha hecho 1. Y el marcador está apretado. Juega en largo Valdezate, despeja Soldevilla, recupera en el centro del campo Itxaso Uriarte, juega con Ane Azcona. El control de Ane Azcona no es el mejor. Así continúa atacando. Buena pared entre Azcona y Nara Uriarte. Se tira al suelo Olivia. Recupera el balón. Recupera nuevamente Marta Unzué. Se tira al suelo muy intensa la capitana Lara Mata. Cuidado que ataca el Villarreal. Nada, llega Ollane Valdezate a poner orden. La de Trapa juega con Itxaso Uriarte. Vanessa Gimbert. Gimbert juega con Moraza. Moraza encuentra a Lucía García. La encima Irene Migueles. Tiene que retrasar Lucía García. Vanessa Gimbert. Quería en largo Lucía García. La ve. La central. Buen pase. Buscando a Lucía. Cuidado con Lucía, que tiene metros. Se va a meter dentro del área. Cuidado con Lucía. Cuidado con Lucía. Pase atrás buscando a Erika. Se tiraba Providencial Soldevilla. Se cruzaba. Despeja el peligro. El Villarreal continúa atacando el Athletic. Marta Unzué no consigue conectar con Peque. Recupera el Villarreal. Recupera ahora nuevamente. Y Itxaso Uriarte le dura muy poquito el balón al conjunto de Sara Monforte. Peque rompiendo líneas, Peque dentro del área, juega por dentro con Ane Azcona. Irene Migueles que despeja el peligro. Continúa el ataque del Athletic. Vanessa Gimbert. Burua Etxadu Gimbertek. Burua Etxadu. Luze jokatu ez duen Ane Azkonaren bila, arriskua urrundu Villarrealek, alderatzen luzean Naroa Uriarte entzat, Itxaso Uriarte orain baloiarekin, erdirak eta Gasteiztarrak, Buru Soldebiak urrundu da arriskua, ari hartzean baloia Luziari heldu zaio, ongi gurutzatu da Robikoa berriro ere Irene Miguelez, baloia luze jokatu Seilaren bila, abantai guztia Baldezatek zeukan, baloiarekin Athletic kontuz Itxaso Uriarteren pase espalda honena, abantai guztia Gimbertena da, orain bai sentzua jarri dio, Itxaso Uriartek arriskua hartuz Athletic atzetik, Marta Unzué sentzua jarri dio orain, Iskuinetik jokatzen, Naroa Uriarte Burua Etxadu bako kebak, baloia loratu egin du, baloia mantxo Alonsoren eskuetara. Partiaren erritmoa baretu du Villarrealek. Bea Pradosek jokatuko du. Kapitaina Lara Mata. Metroak irabazten aian iskin egin dio Erika Vázquezi. Barrutik baloia Pinelen bila, baloia berreskatu du Erika Vázquezek berak. Metroak ditu aurretik, Erikak eskuinera jokatu du Ane Azkonarekin, Athleticeko hainbat lokari. Area barruan erdirak eta ez da hona izan. Ane Azkonaren partetik, baloia zuzenean berriro ere, Alonsoren eskuetara. Eta berriro ere, atestaina partidaren erritmoa baretzen. Olivia, Soldevilla, Bea Pradosekin jokatu du, atzean utzi dute Marta Unzué, Bea Prados. Pinelekin jokatu du, Pinelek gainean dauka Ollane Valdezate. Alboko sakia izango da Villarrealen alde ez dela erdian bertan. Balón que pondrá en juego Olivia. Oli juega con Pinel. Pinel conecta con Medina, con la goleadora. Cuidado con esta jugadora que ya ha demostrado la calidad que tiene. Oli en la izquierda. Centra desde la izquierda. Balón directamente a las manos de María Asun Quiñones, que tiene prisa. Balón buscando a Ainhoa Vicente Moraza. La Donostierra tiene carril. Balón largo buscando a Peque. Se cruza bien Lara Mata. Jugará en el centro del campo Ainhoa. Intentaba filtrar buscando a Belén. Recupera a Ainhoa Vicente Moraza. Se da la media vuelta Itxaso Uriarte. Juega con la otra Uriarte. Con Naroa. Naroa retrasa el esférico buscando a Ollane Valdezate.
Marta Unzué. Nuevamente Valdezate. Vanessa Gimbert colocadas en posición defensiva a las jugadoras del Villarreal. Repliegan 10 de las jugadoras en su terreno de juego. La única que queda por delante es la delantera Seira. Mientras tanto, Monforte prepara un nuevo cambio. Juega Vanessa Gimbert. Levanta la cabeza Ollane Valdezate. Levanta la cabeza la de Trápaga. Finta Ollane Valdezate. Juega por dentro con Ane Azcona. Ane Azcona totalmente rodeada de jugadoras. Vuelve a cambiar el sentido del juego. Vanessa Gimbert. Pase al hueco buscando a Ainhoa Vicente Moraza, que no llega a ese balón. Será saque de banda a favor de Athletic. Aún así, antes habrá cambio en Lezama. Con el 16 se retira Bea Prados. Con el 21, ahora sí, entrará en el terreno de juego Estefa. Estefa, que se situará en el mismo sitio que lo hacía su compañera Bea Prados. No habrá cambios en el sistema del Villarreal. Jugará Irene Migueles de banda. Irene Migueles, que busca ayuda, juega atrás con Ainhoa. Ainhoa se la quita de encima, peleará esa pelota Belén. Toda la ventaja para Vanessa Gimbert. El balón que no tiene dueño en el centro del campo. Intenta poner sentido Marta Unzué. Peque que se iba al suelo. No ve falta la colegiada. Da la ley de la ventaja. Ane Azcona que se filtra entre las zagueras contrarias. Recupera Marta Unzué por la derecha nuevamente Naroa Uriarte. La de que juega en corto con Erika Vázquez. Erika que cae a banda derecha. Caracolea la veterana. Vuelve a jugar con Naroa Uriarte. Se anticipa Oli. Será nuevamente saque de banda a favor del Athletic. El Athletic que se ha repuesto bien al gol de del Villarreal. Nuevamente tiene el control del partido. Aún así, el marcador es más corto de lo que debería ser. Control de Estefa, recupera Marta Unzué, juega atrás con Ollane Valdezate. La de Trápaga levanta la cabeza, balón en largo buscando a Lucía García. Toda la ventaja la tenía Irene Migueles. El despeje no es bueno, recupera Ainhoa Vicente Moraza. Erika Vázquez, Erika juega con Itxaso Uriarte. Toda la ventaja es de Itxaso Uriarte, levanta la cabeza, juega atrás con Vanessa Gimbert. El Villarreal que intenta ganar metros. Gimbert que se iba al ataque, da media vuelta y juega con Mariasun Quiñones. Ollane Valdezate. La de Trápaga vuelve a jugar con Mariasun. El Villarreal que espera en 3/4 de campo para empezar la presión. Juegan las centrales del Athletic. Vanessa Gimbert encuentra Ollane Valdezate. La de Trápaga cambia totalmente el sentido del juego. Control con el pecho de Lucía García. Balón al hueco buscando a Ainhoa Vicente Moraza. Moraza y Lara Mato. Cuidado que puede haber peligro. Centro de Moraza en el segundo palo. Llegaba sola. Ane Azcona tenía todo a favor para hacer el tercero. Ha colocado la cabeza y no ha podido direccionar el balón a donde ella quería. La jugada era muy bonita. Balón largo buscando a Lucía, que esta encontraba en el hueco a Moraza. El centro era maravilloso, llevaba música, pero el remate de Ane Azcona no ha sido el mejor cuando tenía todo a favor. Balón que llega manso ahora a las piernas de Mariasun Quiñones, que coge el balón, jugará desde atrás. Ocasión clarísima del Athletic. Hace pocos segundos la ocasión más clara de la segunda parte. Gol que sería muy importante. Tendrá que seguir remando el conjunto de Iraya. Moraza, pegada a la línea de cal, retrasa el balón buscando a Vanessa Gimbert. Gimbert filtra hacia Itxaso Uriarte. Itxaso Uriarte, la gastistarra tiene metros. Pase por dentro buscando Unzué. Taconazo de Unzué buscando a Erika. Corta zaga Groguet. Soldevilla. Soldevilla busca a Alonso. Alonso que arriesga, juega con Medina. Itxaso Uriarte en la presión. Balón hacia la izquierda buscando a Oli. Presiona a Ane Azcona. Rabiosa después de la ocasión que ha desperdiciado. Saque de banda cerquita del banquillo local. Balón que pondrá al juego
el Villarreal. Oli que pone el balón en juego, controla con el pecho a Ainhoa. Balón que intenta recuperar Nahora Uriarte. Falta de Ainhoa. Será balón rojo y blanco. La colegiada poniendo calma entre Ainhoa y Erika Vázquez. Será falta en el centro del campo a favor del Athletic. Ollane Valdezate pondrá el balón en juego. La de Trápaga no tiene ninguna prisa. Silva la colegiada, mientras Ainhoa y Erika continúan dialogando. Controla como puede Lucía García, balón que le llega a Itxaso Uriarte. Moraza se la quita de encima, pelea el balón Lucía García. Recupera Erika Vázquez, la veterana, al ataque, pegada a la cal de la banda izquierda. Levanta la cabeza, finta Erika Vázquez. Pedía la falta, la goleadora, recupera Belén. Belén que juega con Estefa. Estefa juega nuevamente con Belén. No llega por poquito Itxaso Uriarte, recupera en un lugar muy peligroso Moraza. Despeja la zaga del Villarreal. Juega bien con la cabeza Belén. Barrón que llega a Pinel. Pinel en el centro del campo, retrasa buscando a Ainhoa. Ainhoa tiene metros por delante, juega con Irene Migueles. Lucía García en la presión. Migueles obligada a retrasar. Juega con Lara Mata. Baloiarekin Pinel. Ongi emandio vuelta Itxaso Uriarte, ongi emandu vuelta erdia. Baloia sakonean pasan aizion. Beleni, estio asmoa. Igarri, bigarren satean zela iratutako. Hemeretzi zemakiak bitartean. Migueles lurrean minduta daukagu. Baloia kanpora bidali du Ollane Valdezatek. Gil Soriano Anderea Miguelezengana hurbiltzen ari da. Min hartu du besoan Arrobiko jokalariak. Negarrez da Irene Miguelez. Mediko asistu bizian sartu da Lezamako berdegunera. Ea zer daukan Miguelezek. Aldaketa keinu harria izan da medikoaren partetik. Eta aldaketa egin beharko du Sara Monfortek. Minkeinu nabariekin Miguelez. Negrez da Arrobiko jokalaria. 17 urte eskas ere Villarrealeko lau zenbakiak, gaztea da oso. Kolpea hartu du eskuan, aldaketa egin beharko du Villarrealek. Partidak etenda jarraitzen du Lezaman. Villarrealek 10ekin jokatu beharko du, eskumuturren hartu du min Miguelezek. Jokoan gara Lezaman berri ere, Moraza, pasea sakonean, Lucía Garziaren bila, estu ongi, urrundu arriskua, Lara Matok, galare. Estefak jarriko dio zentzua orain. Pinel, eskerre galera botata, atzen utzi nahi zuen, Marta Unzue. Oli, aurkari singuratuta, eskerre galeko atzelaria, baloia bresko datu Atletikek. Erika, bere burua lurrera bota du Soldebilak. Medina jarriko dio zentzua, Soldebila berriro ere. Oli, erdiko atzelari lanetan orain. Barrutik jokatu du Ainhoarekin. Ainhoa, bueltardia eman du denpora dauka ezkerrera. Jokatu du Pinelekin. Orain bai, tokiak hartu dituzte berriro ere Villarrealekoek. Areko goratu 10ekin ari dira Sara Monforteren neskak. Irene Miguelez berdegunetik at baitago. Baloia Nahara Uriartere bizkarraren bila. Ongi eman du bueltardia bakiokoak, abantai guztia dauka, altzera bekatu du Mariasun Quiñonesekin. Neazkonak buruz ukitu du baloi hori, heltzerik daukana, Neazkonak, ongi gurutzatu da Soldebila, gainetik kendu du baloia, indartxorain Ollane Valdezate, baloia berreskatu du Estefa, kontuz jokalari honekin, kalitate ikaragarria baitauka. Valdezate, Erika Vázquez, bueltardia eman du veteranoak, Neazkona aurkitu du, honek atzera, Nahara Uriarterekin jokatu du, beste Uriarterekin, honek Itxasorekin. Vanessa Jenbert, eskerretik erasoan orain Atletik. Zelai erdia pasa du Vanessa Jenbertek, baloia sakonean Pekeren bila.
Pekek Morazaren laguntza doka zer egiten duen Pekek, Arrigorriagak gura altxadu, erdirak eta bigarren zutoinera, errematea buruz, Erika Vázquezek, ere buruka da, esker zutoinetik oso gertu pasada, orain bai, Villarrealek aldaketa egingo duenean, lau zenbakiarekin, Miguelez, aulkira, Ameaberekin, Zaira, berdegunera, nuevamente 11 contra 11 en Lezama, últimos 20 minutos del partido. Un partido que se le ha complicado al Athletic a inicios de esta segunda mitad. Un Athletic que está siendo muy superior a su rival. Juega en largo Alonso, balón en los pies de Pinel. Jugadeta con buscando a Oli. Será saque de banda a favor del conjunto local. Uriarte, juega en largo, despeja de cabeza, Oli juega nuevamente, Estefa, Ollane Valdezate, que se impone atrás, balón para Vanessa Gimbert, presionaba Belén, juega hacia la izquierda María Asun Quiñones, buen control de Moraza, se le echan encima Zaira y Medina, recupera en zona peligrosa el Villarreal, cuidado que puede haber peligro, se da la media vuelta Seila, balón al hueco para Belén, centro de Belén y habrá córner a favor del Villarreal. Cuidado que todavía queda mucho trabajo por hacer. Córner en el flanco derecho del campo del Villarreal. Medina y Estefa que se dirigen al lanzamiento. Todas las jugadoras del Athletic, a excepción de Lucía García, en tareas defensivas. Balón que se presupone que irá muy cerrado, puesto que las jugadoras del Villarreal están molestando a María Asun Quiñones. Jugada de estrategia, balón muy cerradito al primer palo, balón que se va directamente fuera. María Asun tiene prisa, cuidado que la de Hondarribia quería sacar rápido, así tendrá que conformarse, tendrá que esperar a que sus compañeras se coloquen. María Asun, que no tiene ninguna prisa, la de Hondarribia recoloca el balón, le come unos segunditos al reloj la portera de Hondarribia, y ahora sí, balón al cielo de Lezama. La pelea Unzué, la gana Estefa, toca de cabeza y Chas Uriarte. Le pone sentido a la jugada Erika Vázquez, juega hacia la derecha con Ane Azcona. Ane Azcona tiene metros, pase al hueco buscando a Ana Uriarte. Cuando se prepara un nuevo cambio en el Athletic. Iraya que mueve el banquillo. La que se retira será Marta Unzué, la capitana, que no tiene ninguna prisa, da el brazalete a Ainhoa Vicente Moraza y saldrá al terreno de juego con el número 26, la jovencísima Mariana, la jugadora del B, del segundo equipo, que tendrá minutos con el primer equipo esta tarde de hoy. Mariana al terreno de juego bajo una lluvia de aplausos. La jovencísima tendrá unos 17 minutos para demostrar que ella también está preparada para asumir la responsabilidad en el centro del campo. Será saque de banda. En banda derecha juega Nara Uriarte. Juega con Peque, que protege el balón. Es la más lista de la clase, Peque. Ainise Barea, que fuerza un nuevo córner a favor del conjunto local. Chas Uriarte, que se dirige al flanco derecho del ataque rojo y blanco. Por ahí también está Erika Vázquez. Nueva jugada de estrategia del conjunto local. Brazo derecho extendido. Marca la jugada la Gasta Iztarra. 6 jugadoras rojiblancas preparadas para el ataque. Balón pasadito. Balón al área pequeña, despeja como puede la cancerbera. Cuidado que el rechace le caía a Ainise Barea, que no se lo pensaba. Balón que se pierde por muy poquito por encima del larguero que defiende Alonso. Buena jugada del Athletic, buena ocasión, que no concluye en gol. Nuevamente por muy poquito. Ainhoa va con Lara Mato. Lara Mata, que jugaba en largo, cortaba Mariana. Y Chas Uriarte juega con Lucía.
Y esta lo hace lo propio con Erika Vázquez. Nuevamente Itxaso Uriarte, estaba rodeada de rivales. Balón que muere en los pies de Vanessa Gimbert. A la derecha jugando con Naroa Uriarte. Pase interior buscando a Mariana. Se precipitaba la jovencísima que vuelve a recuperar el balón. Naroa Uriarte. Ane Azcona nuevamente. Naroa Uriarte juega por dentro con la otra Uriarte, con Itxaso. Cuidado que venía por detrás Sheila, la presión. Buena la finta de Itxaso Uriarte, que juega a la izquierda con Ainhoa Vicente Moraza. Pase al hueco buscando a Lucía García. Cuidado con Lucía, tiene delante a Zaira. Lucía echa la bicicleta, se lanza con todo al suelo Medina. Será saque de banda a favor del Athletic. Pide calma la colegiado Gil Soriano. Ainhoa Vicente Moraza, que no tiene ninguna prisa para poner el balón en juego. Pondrá el balón en juego Ainhoa, juega en corto con Lucía. Lucía que se quería meter en el área, no llega por poquito. Mariana recupera el Villarreal. Pinel tiene a la derecha a Belén, juega con Belén, balón que se le queda a la espalda a Belén. Se ralentiza la jugada de ataque del Villarreal. Ainhoa tiene metros por delante la centrocampista del Villarreal. En izquierda Oli, tiene delante a Ane Azcona. Recupera Mariana. Mariana que finta, juega por dentro la misma Mariana. Juega con Ane Azcona. Ane Azcona tiene metros por delante. Cuidado con Ane Azcona, cuidado porque puede haber peligro. Pase atrás buscando a Erika, se da la media vuelta a Erika Vázquez, buscaba a Lucía, se cruza bien, estaba bien posicionada Zaira, que se la quita de encima. Recupera Vanessa Gimbert. Ainhoa Vicente Moraza, no tiene prisa la Donostierra. Juega con Ollane Valdezate. La Trápaga levanta la cabeza, no tiene prisa. Vuelve a retrasar buscando a Vanessa Gimbert. Nuevamente Valdezate, que está realizando un encuentro magnífico. Cambia el sentido del juego, se le queda corto el pase a Valdezate. Se la quita de encima Vanessa Gimbert, aleja el peligro. Cuidado que la quería pelear Peque, cuidado a ver si llega la de Arrigorriaga. Lo hace antes de que salga, cuidado porque puede haber peligro. Peque deja atrás a Oli. Peque que intenta volver a fintar. Despeja de cabeza Soldevilla. Toca a Oli que se la quita de encima. Balón que controla con el pecho. Ollane Valdezate utilizaba el cuerpo, pero ahí ha estado más hábil Sheila. Aún así se repone bien Ollane Valdezate, que juega con Vanessa Gimbert. Y Itxaso Uriarte, nuevamente Vanessa Gimbert. Juega con calma la veterana, juega con Itxaso Uriarte. Itxaso que tiene metros por delante, filtra el balón buscando a Lucía, cuidado. Abandona los palos Alonso para despejar el peligro y cuidado porque ahora queda peligro cerca del área del Athletic. Sheila que no acierta en el pase. Pase que muere en las manos de María Asun Quiñones. Ongiari de Athletic, bigarren zati honetan ere alare markagailua estua da. Maria Asunek baloia berdegunera jaitsi du, luze jokatu du Hondarribikoak. Ez da iritsi Mariana, baloia berreskuratu du Villarrealek. Pase atzera, ea istri daukan Luziak, ez da iritsi, Itxaso Uriartek bilduko du pase hori. Ainhoa Vicente Moraza, pasea sakonean Luziaren bila, ongi gurtzatu da Lara Mata, baloia mantxo heldu zaio. Alonso hori eskuetara, Ainhoa Medinarekin jokatu du. Medinak atzera jokatu du Soldevillarekin. Berri ere Lara Mata, Soldevilla. Litroak aurretik ditu Erraleko jokalari hoiak, burua txadu luze jokatu du. Belenen bila, kontuz arriskoa egon daiteketa. ATP hautzi du Maria Asun Quiñonesek, adi egon da Hondarribikoa. Bertan bera utzi du Villarrealen gol aukera hori. Vanessa Gimbert, Valdezaterekin jokatu du. Valdezatek Naroa Uriarte aurkitu du, eskuine galean. Pasea sakonean Ane Azkonaren bila. Baloi hori, mantxo helduko ez daio. Alonso hori eskuinean. Orain bai partiako azken 10 minutuetan sartzekotan gaudenean. Athletic 2 bat irabazten ari da Lezaman. Peke eta Erika Vázquezen golak tarteko. Baloia berreskuratu du berriro ere Iraiaren taldeak. Saque de banda desde la derecha, pondrá el balón en juego Naroa Uriarte. Naroa que juega en corto
con Ane Azcona, protege la jugadora navarra, pase para Mariana, Mariana retrasa buscando a Vanessa Gimbert. Llega a la línea de Cal Moraza en la izquierda. Moraza que amaga, juega con Lucía García, Lucía que quiere demostrar su velocidad, deja atrás a Zaira, cuidado que puede haber peligro, se mete dentro del área, centro desde la izquierda de Lucía García, despeja Sol de Villa, recoge el balón Belén, recupera Erika Vázquez que juega con Itxaso Uriarte, Itxaso juega con Mariana, el control no es el mejor, así retrasa para Vanessa Gimbert, nuevamente con el balón Itxaso Uriarte que vuelve a retrasar. El Athletic jugando sin ningún tipo de prisa, moviendo el balón de izquierda a derecha. Ahora por mediación de Valdezate, balón en largo, buscando la carrera nuevamente de Ane Azcona, que no va a llegar a ese balón. Hoy también despliegue físico de Ane Azcona. Balón que muere en manos de Alonso. Saque de puerta a favor del Villarreal. Mientras tanto, Sara Monforte prepara un doble cambio. Abandona el terreno de juego Sheila. Entra en el terreno de juego con el 28 Bermel. Pinel que deja su puesto a Laura Rayo. Nuevamente roba el balón en Lezama, juega en corto Alonso con Lara Mata. Lara Mata juega en largo buscando a Belén. Belén que no consigue llegar, balón con ventaja para Vanessa Gimbert. Cruza el esférico buscando a Naroa Uriarte. Que juega bien con Ane Azcona, salen bien de esa situación Mariana. Mariana que se lleva la pelota, juega con Itxaso Uriarte en la izquierda. Ainhoa Vicente Moraza. Balón al hueco buscando a Lucía García nuevamente, aprovechándose de su velocidad. Para Lucía, se perfila, puede chutar, lo hace. Balón a las manos de Alonso, que en dos tiempos desbarata la ocasión de Lucía García. Así, la jugada había quedado invalidada, puesto que había fuera de juego. Lara Mata baloiarekin. Garen ekimena aldatu du, Bularrezken kontrola egin du Medinak. Baloia berreskuratu du zela erdian. Mariana Zerrok, motzean jokatu du Ane Azkonarekin. Honek Erikarekin jokatu nahi zuen, ez dira. Ez dute ondo, elkar ulertu biek, arrisko orrundu Alonsok, buru zukitu du Medinak, orain bai, luze jokatu du. Baldezate, jokos kanpoko posizioan zegoen Lucía García. Jokaldia bertan bera geratu da. Presa doka orain Villarrealek. Atzetik dira markagailuan. Ordulariak aurrera egiten jarraitzen du. Eta horrela ez lukete punturik eramango Valentziara. Oli, orain defentsa lanetan Ane Azkona. Alboko sakea jarriko du jokoan Olik berak. Belen Olirekin jokatu du. Baloia berreskuratu du oso ongi orain Naroa Uriartek, metroak irabazi nahi ditu Bakiokoak, Ainhoak berreskuratu du baloia, Oli zelai erdian. Pasea sakonean, kontuz orain Belen aria barruan sartuko baita, Banesak babestuko du baloi hori, bikain orain Vanessa Gimbert. Motzean jokatu du Naroa Uriarterekin, honek atzerago Baldezaterekin, honek bai, orain bai. Arriskua urrundu du, kontuz orain kontrasoa sortu bailezake Atletikek. Erika Vázquez, pasea sakonean Luziarentzat, kontuz gola egin ezake Luziak, aria barruan da, eskerrez jaurtik eta zuzenean atezainari bota dio Lucía Garcíak. Bakarrik zegoen area barruan. Dinpura izan du, azkenean eskerrez egin du jaurtik eta geldiketan, baina kontuz oraindik ere Atletikek erasoan jarraitzen baitu. Peki area barruan da, kornerra izango da Atletiken alde. Beste gol aukera bat izan du Atletikek, oso argia hau ere. Parkatzen ari da Iraiaren taldea eta markagailua estua da. Eskuinetik kornerra izango dute orain, inolako presarik gabe, Itxaso Uriarte baloia jokoan jartzera. Itxasoetarik abertan dira biak ala biak. Corner en el flanco derecho del ataque rojo y blanco. Se dirigen hacia allí Itxaso Uriarte y Erika Vázquez. Levanta el brazo derecho la centrocampista gasteiztarra. No tiene ninguna prisa para poner el balón en juego. 4 jugadoras rojiblancas dentro del área. Balón largo
balón cerradito, intentaba despejar la cancerbera, rechace que le llega a Lucía García, no consigue rematar, despeja de aquella manera la zaga del Villarreal, lo intentaba desde lejos Mariana Cerro, balón que se pierde a la izquierda del poste izquierdo que defiende Alonso. Nueva ocasión del Athletic, que termina con un disparo lejano por parte de la canterana, por parte de Mariana Cerro. Jugará en largo el Villarreal. Balón al cielo de Lezama, balón a la izquierda. Se impone Itxaso Uriarte, aún así controla con el pecho Medina. Intenta lanzar la contra. Belén que toca, despeja de cabeza Ollane Valdezate cuando ya solo nos quedan 4 minutitos para llegar al 90. Pondrá el balón en juego Oli. Oli que pide movimiento a sus compañeras, juega por dentro con Estefa, se anticipa bien Itxaso Uriarte, va al suelo Ane Azcona. La colegiada dice que no hay falta y juega rápido el Villarreal. Utiliza estupendamente su cuerpo Ollane Valdezate. Será saque de puerta a favor del Athletic. Gran partido nuevamente de la defensora de Trápaga, que está en todo. Mariasun Quiñones, que no tiene ninguna prisa, se recorre el área pequeña de derecha a izquierda, coloca el balón, la de Hondarribía, gana unos poquitos segundos al reloj, jugará en largo Mariasun Quiñones, balón al cielo y Lezama nuevamente. Se impone Estefan el duelo aéreo, la bajaba Rayo, nuevamente de cabeza, Mariana Cerro, juega Ainhoa, cuidado que puede haber peligro, Ainhoa rodeada de contrarias, recupera Itxaso Uriarte, el Atlético con problemas, hay falta de Ainhoa, el balón será nuevamente rojiblanco. Recuperan posiciones las jugadoras rojiblancas. Ollane Valdezate que deja el esférico para que sea Mariasun la que ponga el balón en juego. Mariasun que lo hará en largo, dice a sus compañeras que se junten, que estén más unidas. La de Hondarribía pone el esférico en territorio contrario, no llega Itxaso Uriarte, recuperan así el balón, la Gasteiztarra que se lleva un golpe, juega Lucía García, Lucía rodeada de contrarias, fuerza el saque de banda, será nuevamente saque de banda a favor del Athletic. Pondrá el balón en juego Ainhoa Vicente Moraza, ahora con el brazalete de capitana, juega con Lucía, Lucía que intentaba elevar el balón por encima del Aramato, por la izquierda jugará Erika Vázquez, Erika tiene a Zaira delante, a ver con qué nos sorprende la veterana, se mete dentro del área Erika, centro de Erika, directamente a las manos de Alonso, que quiere guiar un nuevo contraataque, juega a la derecha, balón para Estefa, Estefa se la quita de encima con la izquierda, esta sola Laura Rayo consigue controlar, se la echa encima, y Itxaso Uriarte va al suelo, Laura Rayo, será saque de banda a favor del Villarreal. Ainhoa eleva el balón, cuidado que busca la espalda de Ollane Valdezate, Belén que intentaba elevar la pelota, Mariasun que tenía la situación bajo control, será saque de puerta a favor del Athletic. Eleva el balón Ainhoa buscando la espalda de Ollane Valdezate, aparecía por allí Belén, elevaba el balón, pero Mariasun Quiñones tenía la situación totalmente controlada. Jugará en largo la de Hondarribía. Itxaso Uriarte controla en el centro del campo, eleva bien el balón buscando a Ane Azcona, cuidado que puede haber peligro. Balón al hueco para Peque, Peque dentro del área, levanta el banderín la trencilla cuando Peque hacía el pase la muerte buscando a Lucía García. Jugada invalidada cuando quedan poco más de 30 segundos para llegar al 90. Veremos cuánto descuento tenemos, pero el partido va llegando poco a poco a su fin. Juega Oli, levanta la cabeza, juega en largo, se impone nuevamente la de Trápaga, Ollane Valdezate, recupera Lucía García, eleva el balón, el sombrero es bonito, pugna en el centro del campo, Lucía García se lleva los rechaces, intenta jugar Peque hacia la derecha, recupera el balón el Villarreal, se la quita encima Oli, buscando nuevamente la espalda de Valdezate, despeja, pero el balón le cae a la jugadora del Villarreal. Juega a la izquierda Belén, Belén que filtra para Estefa, cuidado que puede haber peligro, levanta Estefa la cabeza, balón al segundo palo, balón a que no llega Arroyo, así
Centro, nuevo centro de Zaira, despeja Vanessa Gimbert, peligro a Chicago, la defensa del Athletic. Itxaso Uriarte, no llega Mariana Cerro. Lanza desde muy lejos con la izquierda Zaira, balón que muere en manos de Mariasun Quiñones. Aprieta el Villarreal al final del partido. Cuidado porque esto no ha acabado. Juega en largo Mariasun Quiñones. Balón para Ainhoa, recupera Zaira. Zaira que juega en largo. Toda la ventaja es de Ainhoa. Vicente Moraza despeja de cabeza. Duelo entre Estefa y Itxaso Uriarte. Pone sentido Estefa. Cuidado que intentaba filtrar por dentro para Bermel. Juega por la derecha. Nahara Uriarte, no llega a Azcona. Seguirá atacando el conjunto de Sara Monforte. Oli tiene delante a Itxaso Uriarte. Oli que va hacia adentro, tiene metros por delante. Filtra el balón por dentro. Estefa que se perfila. Chuta Estefa desde muy lejitos, desde muy lejos. Balón que se pierde por encima del larguero que defiende Mariasun Quiñones. Nueva ocasión del Villarreal. Un Athletic que está sufriendo en un partido que tenía totalmente controlado. Juega en largo Mariasun Quiñones. Una Revilla que no tiene ninguna prisa. Ahora sí. Desplaza el balón en largo. Toca de cabeza Itxaso Uriarte, la gasta Iztarra. La gana Ane Azcona, se cruza bien Zaira. Será un nuevo ataque del Villarreal. Juega a la derecha Laura Arroyo. Cuidado que tiene a Medina a su derecha. Intenta filtrar el base a Medina. Es Medina la que controla. Tiene delante a Moraza. Centro. Intento de remate de Estefa. Despeja en segunda instancia Ainhoa. Vicente Moraza sigue achicando agua al Athletic. Laura Arroyo tocaba de tacón. Se la quita de encima Ainhoa. Vicente Moraza continúa atacando el Villarreal. El pase de Laura Mata no es bueno. Será saque de banda a favor del Athletic. Mira el reloj la colegiada. Estamos ya en el descuento. Jugará Ainhoa. Vicente Moraza. Juega buscando a Lucía. Lucía que se lleva un pisotón. Será nuevo saque de banda a favor del Athletic. Avanza metros poco a poco el conjunto de Iraya Iturregui. Juega por dentro con Mariana. Buen control de la canterana. Eleva el balón buscando a Peque. Peque que pugna con Lara Mata. Recupera Erika Vázquez. Erika dentro del área. Cuidado que puede haber peligro. Elevaba el balón por encima de la cancerbera. Balón que se pierde por encima del larguero. Otra ocasión del Athletic. Ahora tendrá un saque de puerta el Villarreal. Juega en largo Alonso. Toca de cabeza Oli. Oli y Ainhoa que se molestan entre las dos. Despeja Itxaso Uriarte. No llega Peque. Intenta poner sentido Ainhoa. Itxaso Uriarte peleando por ese balón. Fuerza muy inteligentemente el saque de banda a favor de su equipo. Y de la hora Iraya Iturregui. Cuando el Atleti tiene un saque de banda a la altura del banquillo. Será Nahara Uriarte la que ponga el balón en juego. Juega con Erika. Y esta jugada con Itxaso. Itxaso que juega en largo buscando a Azcona. Azcona que entra dentro del área. Levanta la cabeza. Juega atrás buscando a Lucía. El centro es demasiado fuerte. Se pasea por el área pequeña cuando silba la colegiada del partido. Victoria y 3 puntos que se quedan en Lezama. Recordemos goles de Peque y Erika Vázquez en la primera mitad. Recortaba distancias Medina. Victoria muy importante para las pupilas de Iraya Iturregui. Nosotros, señoras y señores, no tenemos tiempo para más. Muchas gracias por su atención. Disfruten del fin de semana.